Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven en casita, a través de Zoom, a través de Facebook, los que vienen por acá a nuestras instalaciones de manera presencial. Y hoy, como en nuestra programación habitual, traemos un tema bastante interesante. ¿Qué pasa cuando, no sé, presenciamos hechos que no podemos explicar? Generalmente decimos, debe ser magia, ¿no? Por ejemplo, antes de comenzar la transmisión ya comentaba algo como una remisión espontánea, como ciertos tratamientos que decimos, ¿por qué me siento mejor? ¿Cómo es que una piedrita, cómo es que una aguja, cómo es que algo me va a hacer sentir mejor, ¿cierto? Es por eso que la plática de hoy se llama Magia o Ciencia. Y nos acompaña, claro que sí, el director del Centro de Integración para las Terapias Alternativas CITA-AC, el doctor Roberto Collado Horta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, que nos va a compartir el día de hoy. Ahora sí que su respuesta a esta pregunta, magia o ciencia, desde su vasta experiencia en lo que viene siendo medicina china. Doc, ahora sí, respóndanos, ¿magia o ciencia? Ciencia. Hola, Yara, hola a todos los que nos escuchan por allá. Acá en el Centro de Integración para las Terapias Alternativas, CITA-C, en otra versión más de estas prácticas gratuitas que hacemos para ampliar el conocimiento acerca de las llamadas medicinas complementarias, que es el fin, o uno de los fines principales de nuestra asociación. eh, que las personas, parte de la comunidad cita y fuera de ella, de la comunidad civil en general, de el estado de Aguascalientes, de México y del mundo, pues tenga un espacio más de tantos que hay para acercarse, conocer, profundizar cómo las medicinas complementarias aprobadas, estimuladas, desarrolladas como proyecto en más de 100 países de la Organización Mundial de la Salud, sugerida insistentemente desde el siglo pasado por la OMS para que los países vigilen, atiendan, desarrollen y mantengan vivas las culturas médicas ancestrales y además que promuevan nuevas formas alternativa, como se le dice ocasionalmente, lo cual no es el término correcto. Actualmente, por eso la Organización Mundial de la Salud acepta complementarias, pero en realidad complementarias son todas, porque son complementarias para lograr un resultado en, en una persona que demanda atención para mejorar sus dolencias. Cita, Centro de Integración para las Terapias Alternativas, pues juega ese papel acá desde Aguas Calientes. Y no olvide, pues, seguirnos, no solo los miércoles, también los lunes. Ahora, mañana jueves, vamos a abordar un tema muy interesante acá con un tremendo ponente, profesor de mucha experiencia, sobre los síntomas metabólicos. Va a ser un ciclo de conferencias durante 4 jueves al menos seguidos. Los lunes tenemos temas muy interesantes también, y a Yara siempre lo tiene al tanto. Entonces agradezco a Yara como la imagen de esta asociación. Ella pues genera estos guiones, estas ideas, y le agradecemos mucho en citarse toda la dedicación que ella tiene. Hoy me ha puesto aquí a pensar, cada vez que vemos algo que no hay una explicación concreta para la persona, puede interpretarse como magia, pero al final debe ser ciencia ya. Debe ser ciencia. Excelente. Muy bien. Y claro que sí, debe de ser ciencia, ¿cierto? Cuando nos... Pero Todavía sigue, pero... sí, debe ser ciencia, pero no es ciencia alta hasta que no se demuestra. Desde la Edad Media para acá, pues quedó establecido que debía ser demostrado, replicado positivamente para hacer ciencia.
Entonces, a veces las personas carecen de información, porque estos temas, aunque se han puesto en boga los últimos 30 años para acá, y cada vez han ganado más espacio a nivel mundial, siguen siendo a veces tabú, porque las redes oficiales dedican más tiempo de publicidad y de demostración a la ciencia médica convencional. Además de eso, pareciera inaudito, pero es real, que hoy en día hay muy pocas escuelas oficiales eh, fuera de China, en Cuba es una especialidad también, médica, como tal, una de las 30 y tantas especialidades, en Corea, Vietnam, fuera de estos países, algunos que se me pueda quedar fuera. Son pocas las escuelas que hay oficiales que gradúan y se dedican a la investigación, al desarrollo de temas de salud complementaria. Pero eso no quita de que se haga ciencia. Por ejemplo, toda la agricultura de los años 60 se dice que fue Nixon a China y tuvo un expresidente norteamericano, visita a China y no sé, no recuerdo exactamente la anécdota, que padece una enfermedad. Entonces lo llevan a un hospital de ancianos tradicional. Y se asombró tanto del resultado que inmediatamente pues desencadenó todas unas estrategias de investigación científica acerca de demostrar si era ciencia o no la medicina china. Y de ahí para acá son miles de estudios desde la perspectiva de la ciencia moderna que han demostrado pues, precisamente que sí, es ciencia porque se puede replicar el resultado. Dentro de estándares, digamos, estadísticos muy estables. Entonces, poder operar con, con acupuntura, con electroacupuntura, poder operar con hipnosis y repitiendo el método, obteniendo resultados, desaparecer tumores. O sea, hay mucho adelantado hoy en día que ya hace o demuestra que aunque no se vea, aunque no eh, se demuestre porque no se le hace el seguimiento científico, sí es ciencia. La medicina china es ciencia, indudablemente. Sí, claro que sí, más que lo estudiamos por acá, por supuesto que es ciencia. Ok, ok. Cuando hacemos esta pregunta entre magia y ciencia, vamos a pensar, bueno, es que tengo que escoger una, ¿no? Voy a escoger la que tiene más sentido. Obviamente nos vamos por la cuestión de la ciencia, pero, y si nos ponemos a pensar que a lo mejor ya es lo mismo, que la magia simplemente es ciencia esperando a ser descubierta, porque, por ejemplo, antes estaba esta época en la que se consideraba que los imanes tenían poderes sobrenaturales, ¿cierto? Antes no sabían cómo era en estos campos magnéticos y decían, debe de ser algo sobrenatural. Además, no solo eso, también la electricidad, que era considerada también un misterio, los microorganismos eran incluso invisibles. Claro que en algunas, digamos, regiones, como justamente en China, ya se consideraba que había algo que no se podía ver, que sin embargo era digamos, que te podía enfermar, porque antes no existía el término patógeno, ¿cierto? Pero bueno, entonces, antes nadie podría demostrar la existencia de esto hasta que la tecnología obviamente permitió esta observación, ¿cierto? Entonces ya podríamos decir que lo desconocido no siempre es falso, sino que muchas veces está simplemente a la espera de ser comprendido. Porque, doctor, si alguien que desconociera totalmente de la medicina china, sobre todo de la acupuntura, si alguien le dijera, bueno, vamos a imaginarlo. También ustedes en casita, Doc, usted imagine que es una persona que nunca ha visto un tratamiento de acupuntura. ¿Usted qué pensaría si llega con un dolor, digamos, en un dedo, en una rodilla, de cabeza, etcétera, y le ponen una aguja?
o incluso un balín, una tachuela en la oreja y desaparece, desaparece su dolencia. ¿Qué pensaría? ¿Que es magia o ciencia? Bueno, la primera respuesta es que, ay, es mágico. Indudablemente le da al paciente, es mágico. Por ejemplo, allá en La Habana se hizo un corte investigativo en urgencia en el hospital Carlos J. Finley, tutoreado por el doctor Marcos Díaz Mastellari, que casualmente, pues, profesor fundador junto con un servidor de uno de los profesores titulares de Cita C, ya fallecido el día 15, vamos a estar rindiendo homenaje todo el día. El doctor hizo una investigación. Los pacientes que llevaban urgencia del hospital, primero con hipertensión, pasaban a un pequeño cubículo donde estaba el doctor o alguno de sus discípulos o estudiantes y se le hacían funciones en el ápex de la oreja, acá arriba, con una aguja de inyectar muchas veces, estéril, por supuesto. Y pasaban, ya tenían previamente medida su presión arterial. Y se les daba el piquete, se dejaba sangrar, se dejaba que sangrara, y 3 minutos después se les volvía a checar la presión. La estadística fue abrumadora, más de un 80% bajaron los niveles de hipertensión, es decir, digamos que en la columna de mercurio 20 unidades, entonces de 140 a 120, de 160 a 140, y todo quedó medido estadísticamente. Entonces, la pregunta es para el neófito del tema, magia o ciencia. La ciencia después, poco a poco, va dando las explicaciones. Ese es un ejemplo que yo recuerdo clásico, así. Por no decir todos los ejemplos de cada día en consulta, cuando se tratan casos agudos. Cuando hay casos agudos, se da muy frecuentemente ya que la persona tiene una disfunción y segundos después empieza a haber una mejoría notable y no asociable a otro tipo de situación. Y como antiguamente, si tú ahora me das una psicoterapia y me quita un dolor, porque fue un placer. No, 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 yo no sé la explicación, pero no fue placer. Ya el efecto placebo es parte de las investigaciones. Fue un acto de demostración de que funcionaba tu psicoterapia. La hipnosis, bajo hipnosis hicimos múltiples operaciones también. En el área ginecológica, incluso cesáreas hechas solo con hipnosis. Y nosotros hicimos conizaciones uterinas, que no las hacía ginecólogo, ¿no? Y legrados uterinos haciendo una inducción hipnótica, haciendo electroacupuntura sin usar anestesia. Entonces, que yo no sepa la explicación, no quiere decir que sea magia en su sentido, no es truco, porque claro, podrás hablar y pensar que la magia es truco, engaños. Entonces, en estos casos, la estadística repetida, o sea, los resultados repetidos, uno tras otro, y que se repite tanto el método como uno usa. Por ejemplo, lo de la aurícula, un método. Todo paciente que llegaba, se le hacía el piquete en el ápex y 3 minutos después se le medía la TA, la tensión arterial, y se veía la disminución entre 10 y 20 unidades en la columna de mercurio. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho demostrado de que sangre de la piel de la oreja tenía reiteradamente ese resultado. Nosotros hicimos algo de 500 intervenciones para agregado uterino utilizando un esquema de tratamiento. Era el mismo esquema de tratamiento con pacientes en un rango de edad determinadas, saludables, sanas, y
el resultado fue de un 82,8% de resultados excelentes. El resto, hasta 100, eran regulares y un 5% tal vez fue deficiente, tuvo que poner anestesia convencional. Eso mismo se hizo en el hospital Carlos J. Finlay. Ahí también, en el hospital Carlos J. Finlay, se realizaron múltiples operaciones, cirugías de distintos tipos. Y la estadística el comportamiento estadístico fue igual, de 82, tal, 82,9 por ciento de casos excelentes. Entonces, por ejemplo, llevamos toda una estadística de tratamiento de miomas uterinos. Entonces, a todas las pacientes diagnosticadas por el ginecólogo, perdón, y seguidas ultrasónicamente el tamaño del mioma o de los miomas, el mismo equipo de radiología, de ultrasonido, la misma radióloga, la doctora Trey en este caso, ¿de acuerdo? Y el ginecólogo que refería los casos llevaba el seguimiento de las pacientes. Resultado, más del 80% de tumores, o sea, de miomas, de 4 centímetros para abajo, menores a 4 centímetros, que desaparecían totalmente en el seguimiento ultrasónico, haciendo 15 sesiones de tratamiento. Era un método, eran 15 sesiones seguiditas, era un método. Entonces, obviamente son evidencias científicas de que la electroacupuntura resuelve ciertos tipos de tumores y que picar el lápiz de la oreja reduce la presión arterial y que realizando inducciones hipnóticas también se pueden hacer operaciones, por lo tanto se puede controlar el dolor. Ya eso es ciencia, ya no podemos hablar de que es magia. Deja de ser magia al momento que lo explica y lo demuestras. Antes, la expresión popular puede ser, es mágico, me explico. Pero una vez que tú lo demuestras usando un método y con resultados repetitivos estadísticamente, pasa a ser ciencia. Excelente. Hasta con gráficas, resultados y todo. Así que voy a hacer una pausa solo para recordarles que pueden comentar sus preguntas, ya sea en Zoom, a través de Facebook, también los que nos acompañan presenciales. Si tienen alguna pregunta, claro que no la pueden hacer. Ahora, yo les voy a presentar rápidamente unas imágenes y quiero que me digan qué es lo que ven. ¿Qué es lo que vemos? ¿Magia? ¿O qué les podré estar proyectando? ¿Qué será? ¿Qué vemos? Usted también puede decir. El interior de algo. Ok, como el interior de algo, ¿verdad? Bueno, esto que vemos en pantalla, ambas imágenes, de hecho son partículas de un medicamento homeopático. Estas imágenes fueron tomadas por la doctora Niurka Meneses, especialista, bueno, tanto es homeópata como también es especialista en proteinómica. Esto fue tomado desde un nanosite, que es, digamos, una máquina, un equipo que nos ayuda a ver ahora sí que partículas. Ahora sí que son nanómetros de hasta 10.000 y hasta 2.000 nanómetros, ¿vale? Ahora, imagínense que esta persona ya tenía alrededor de un mes con esta ulceración en la boca, casi un mes, y se trataba con una cosa y con otra y demás, y ya casi que al último día le dicen, ¿sabes qué? Creemos que va a ser cáncer. ¿Pero qué creen que pasó? Esta es la misma persona una semana, exactamente una semana después. ¿Qué fue? ¿Magia o ciencia? Acupuntura. Acupuntura, dicen por acá. No, ¿qué fue, Yara? ¿Qué fue? No, de hecho fue justamente un abordaje homeopático, a través de un medicamento homeopático, dando especificaciones, su tratamiento, etcétera.
una semana después, exactamente una semana, este fue el resultado. Después de que ya, pobre señora, estaba asustada de que le dijeron, creemos que es cáncer. Pero bueno, esta es una captura de pantalla que justamente saqué de un estudio que lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook e incluso de Instagram. Esta foto está en Instagram, ¿vale? Ahora, lo que vemos aquí en este circulito son glóbulos rojos, ¿vale? Ahora sí que digamos que es una imagen desde un microscópico de una paciente, ¿vale? Pero lo que podemos ver es que estos glóbulos rojos están muy juntos, compactos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Por decirlo así, la sangre se hace un tanto más espesa, ¿no? ¿Cómo va la circulación? Pues claro que así no debería de estar, ¿cierto? Pero así podríamos estar cualquiera de nosotros. Ahora, imagínense que esta persona llega así, le toman su muestra de sangre, se toma esta foto, se le hace un tratamiento y exactamente 15 minutos después, esta es una imagen de su sangre. Esta es la segunda muestra, 15 minutos después. ¿Qué fue? ¿Magia o ciencia? Tratamiento, ya lo dijiste, y si se repite, es Cierto, ciencia. así es una prueba, a ver si están poniendo atención. Claro que Ah, sí es, fue tratamiento, ¿vale? Como les comentaba, antes creíamos que los imanes eran, digamos, piedras mágicas. ¿Por qué? Porque no comprendíamos cómo era un campo electromagnético, ¿cierto? Pero esto que vemos aquí es justamente un caso documentado en vivo del doctor Goitz, justamente de una paciente antes y después de aplicar el par biomagnético. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? Ahora, Doc, si alguien que nunca ha escuchado hablar de lo que es el ki, la teoría china y demás, de repente tuviera que explicarle, ¿sabes qué? Tienes estancamiento de ki. ¿Qué pensaría que es esta persona? ¿no? Pues si uno a veces cuando tiene que afinar el lenguaje para hablar con las personas, es nuevo el término. Vuelvo a insistir, creo que te lo decía anteriormente. Hoy en día hay mucha información en la red y hay gente que se informa muy bien. Entonces, cuando alguien quiere venir a un tratamiento de medicina china o acupuntura, generalmente busca, ¿no? En la red y va a encontrar explicaciones donde ya se le empieza a hablar de chi, chi. Esto viene de un sonido, chi, el sonido de las tapas de barro cuando se cose pues, el arroz. Entonces, ¿qué levanta la tapa de barro? El vapor. Entonces el vapor era o prácticamente inevidente y la tapa se levantaba. Entonces chi o energía, y es una forma de explicarlo, es aquello que mueve, que promueve, que cambia, pero que no es apreciable por su densidad. O sea, es intangible, se mueve libremente en todas partes. Entonces, cuando le decimos a una persona que el dolor es un estancamiento, un atrapamiento de chi, eh, la persona empieza un poco a entender que estamos hablando de algo, yo uso mucho el término en clase, y cuando me preguntan, pues en consulta tendré que explicar también. Eh, Uno usa personalidad y casi nunca falla. Todo el mundo te dice, sí, entendí. Miren, conocen a Albert Einstein, ¿no? Todo el mundo lo conoce. De los que ha cambiado la física y, por supuesto, los conceptos de ver el universo, de ver la Tierra, de verlo todo. Einstein. Entonces, cuando tú le dices a alguien una frase que se atribuye a él como esta, y la energía hace la forma, entonces las personas, primero por el personaje citado, después empiezan a ver una lógica. Porque en todas estas culturas antiguas, la energía hace la forma. Entonces, ya no se nos va haciendo tan difícil entender que detrás de dos sustancias, dos átomos que se van a unir, pues ya la ciencia ha demostrado que chocan
cambian sus orbitales energéticos, se entrelazan y se forma entonces una molécula. Las moléculas se unen y que siempre hay desprendimiento de energía en forma de electrones, hay desprendimiento de cambio en los campos y todo eso está muy explicado. Entonces tú empiezas a acercarte a que no es magia, que una aguja de acupuntura es una antena. En la escuela acá en Cita le llamamos escuelas antenas de Juan Ti, en honor al padre de la acupuntura, si le llamamos el, el, el legendario mm, emperador amarillo, Juan Ti. Entonces, es una antena, literalmente, cuando ponemos una aguja, es una antenita, tiene un mango, el mango es un enrollado, una bobina. El mango es una bobina. Incluso tiene las vueltas. Cuando se hacen las agujas tradicionalmente tiene un número de vueltas que tiene un significado desde el punto de vista electromagnético. Entonces estamos hablando de física. Cuando hablamos de medicina china podemos explicarlo a través de la física. La medicina china habla y se adelanta mucho por ser de las primeras, ¿no? En medicina china se dice que el chi, la energía se mueve de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. ¿Qué coincidencia? La física cuántica ha demostrado que existe la gravedad y la antigravedad como fenómeno de todo, como fenómeno en toda la naturaleza. Entonces, eso se acerca mucho a entender que los principios de la medicina china son cuánticos. La medicina china nos dice cómo se mueve la energía. La física cuántica nos dice también que todo fenómeno tiende a tener acciones de inclusión de afuera hacia adentro y de explosión de adentro hacia afuera en todas las direcciones. Entonces hay una coherencia tremenda. Y de esa forma le vamos explicando que cuando se traba la energía, se traba la circulación de los líquidos de la sangre y al trabarse la circulación de los líquidos de la sangre, se traban los impulsos nerviosos y se traba la fisiología local. Entonces, donde hay un atrapamiento de energía, hay un atrapamiento de líquidos, un proceso inflamatorio, se modifica en esa zona la respuesta del sistema inmune, se modifica la entrada y salida de sustancias a la célula, o sea, se enferma el tejido. Y en eso se basa cuando uno le trata de explicar. Además, vemos las imágenes, como las que están acá en el salón, imágenes de los canales colaterales descritos por los chinos, sobre los cuales ya hay evidencias científicas también, y empiezan a entender que la acupuntura no trabaja sobre los nervios, como se creía en los años 60. Trabaja sobre lo que hace que el nervio funcione, sobre los campos interactuantes en el medio, que incluye a los nervios, a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos. Al trabajar sobre la interacción de campos que involucra todo esto, entonces estamos liberando zonas. Al liberarlas, hay una mejoría de la inflamación. Inflamación es equivalente a dolor y por lo tanto hay una liberación y disminuye el dolor y la inflamación. Moraleja, esto puede ocurrir muy rápido, sí, a la velocidad de la luz. Puede ocurrir, no siempre ocurre. Pero hay respuestas a la velocidad de la luz. Empezar a mover una aguja con la mano, con electroestimulación también. Y un dolor puede desaparecer en 30 segundos, un minuto, un dolor agudo. No confundamos. Cuando digo el dolor crónico, hay un problema sistémico. Entonces eso hay que trabajar al sistema y él tiene que ir respondiendo en su totalidad. Pero cuando hay algo muy específico, un dolor de muelas que comienza, pues se puede resolver en minutos, en segundos tal vez. Que desaparezca el dolor, empieza a bajar, a bajar. Esto es magia. Y volvemos a la pregunta. ¿Magia o ciencia? No importa, pero tiene explicación. Y la magia bien hecha también. El mago transmite sus enseñanzas, le enseña sus trucos a discípulos. Entonces,
Si algo se repite, se describe, se puede replicar, estamos entonces ante un acto de ciencia. Difícil de creer, sí. Difícil de creer, como decía el anunciador de la televisión, ¿verdad? Un programa muy seguido acá en México. Pero bueno, difícil de creer, sea magia o sea ciencia, si es compleja, hay que explicarla y demostrarla. La acupuntura está más que demostrada. 5.000 años y más de 5.000 investigaciones en todo el mundo, seguramente. Un servidor por lo menos ha publicado como 3, 4, cuando menos 3, 4, 5 publicaciones, pues en sitios científicos. Entonces, por lo tanto, es ciencia. Y también le faltó la frase de, y el mago lo hizo de nuevo, ¿cierto? También ese programa. Pero bueno, algo que ya habíamos mencionado antes es justamente la remisión espontánea, ¿no? Que de repente los médicos dicen, bueno, pues ya se le curó. ¿Cómo? No sabemos, pero se le quitó, ¿verdad? A veces así pasa, pero les voy a poner otro videíto. Miren, lo que vemos por acá son células. No quiero decir circulitos porque no parecen circulitos, pero digamos, estas formas, cada uno son células, ¿vale? Ahora quiero que vean lo que pasa. Vemos esta. Ok, ¿qué pasa con esta? Fíjense, al principio nos decía que estas eran células de cáncer, ¿cierto? Esta que se va moviendo es una célula que llamamos NK. En inglés sería natural killer, en español sería asesino natural. ¿Qué es esto? Ahora sí que se ha investigado que dentro de nuestro sistema inmune, estas celulitas justamente se encargan de eso, destruir células malignas, así como células de cáncer, que también pues ahora sí que tumoral, ¿cierto? Así que esto es lo que hace nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Cuando decimos que nuestro cuerpo también se puede sanar a sí mismo, claro que es cierto. Y lo vemos aquí con nuestro sistema inmune, ¿vale? Ahora, lo que hizo esta célula NK justamente fue generar la apoptosis, que es la apoptosis es justamente que una célula se muera, ¿vale? Esto pasa con células dañadas. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, ahora sí que se convierten en células malignas, ¿ok? Ahora, este es otro. ¿Esto qué es? Este es un macrófago, ¿vale? Y lo que está haciendo es comerse las bacterias. Ahora sí que limpiando nuestro cuerpo. Y por acá vemos justamente un leucocito persiguiendo bacterias. ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque dentro de la salud también existe lo que diríamos magia, o la ciencia llamaría estas pequeñas celulitas que siempre nos están cuidando, ¿vale? Algo que no les mencioné es que justamente esta célula, las natural killer, las NK, se, digamos, reproducen o se estimulan a través de la risa. De ahí fue cuando nació la risoterapia o terapia de la risa, ¿cierto? Justamente en pabellones de donde se abordaban pacientes con cáncer. ¿Qué les parece? Antes, si antes de mostrarles esto les hubiera dicho, la risa nos ayuda a curarnos, ¿qué pensarían que es? ¿Una locura, magia o ciencia? ¿Qué pensaría usted, Doc? Ok, precisamente según conocemos el cuerpo, la magia se empieza a convertir en ciencia. Entonces, lo que hay es que persistir en documentar todo lo que se hace y va a parecer magia algo que se borra rápido. Pero también magia es la que tampoco se aprecia luego, luego. Cuando hay que establecer las diferencias. Estas medicinas, todas las medicinas complementarias lo que hacen no curan, ninguna cura, obviamente. Promueven la autocuración. Entonces, hay veces que las personas que vienen, y aprovecho que hay algunos acá que nos acompañan, lo cual le agradecemos muchísimo, que hayan dedicado su tiempo a venir hasta acá, esta cita, hacer. Muchas personas, que no son exactamente ustedes, y están acostumbrados a buscar el milagro. ¿Qué es el milagro? Nos lo han metido en la cabeza. Nos han metido de generaciones en generaciones
la búsqueda de milagros, porque nos han dicho que hay milagrosos. Digamos que hay personas que saben hacer magia con ciencia. Entonces, nos han metido en la cabeza que quitar el dolor con un medicamento es mágico. Bueno, 20, 15, 20, 30 minutos, a veces un poco menos, cuando es igual. Correcto. Y estamos siempre persiguiendo ese acto mágico detrás de la ciencia. Entonces, muchas personas no entienden que la medicina occidental está establecida para hacer actos que resuelvan en poco tiempo para que la persona se incorpore a digamos, los procesos productivos, digamos, los procesos productivos y que rinda mucho más, porque desde principios del siglo pasado empieza a desarrollarse exponencialmente la industria y se necesitan obreros que, primero, que ganen dinero para pagarse sus servicios médicos. Primero, ¿no? Ya después que empiecen a pagarse los servicios médicos, la ciencia tiene que ser capaz de resolver a un obrero que va a dejar de venir 3 veces a la fábrica, tiene que quitarle el dolor de la lumbalgia, porque si no va a estar un mes incapacitado, se lo tengo que pagar yo. Pero la ciencia tiene que ser muy efectiva, tiene que ser más. Y sí, las complementarias pueden ser mágicas siempre y cuando el problema sea de carácter agudo. De hecho, tú puedes quitar una lumbalgia igualito, pero la que es por esfuerzo, no la que es por el esfuerzo de 20 años de la persona luchando contra el sistema, haciendo esfuerzos desmedidos, sin descansar necesario. Bueno, esa magia está más difícil. Pero ahora una persona de cierta juventud hace un peso en forma inadecuada y hay un tirón. Exactamente lo que ocurre es que hay un esguince. Se rompen fibras de los ligamentos paravertebrales X o fibras de los músculos, o fibras tendinosas, o de esas mismas, ¿no? Y entonces se hace un esguince, digamos, o una tendinitis, o un desgarre muscular, haciendo hincapié en los 3 ejemplos que he puesto como causa. Entonces esa persona llega a la consulta y tú agarras una aguja de 3 filos, una aguja de inyectar, en su defecto una lanceta, de la que se usa para la gota gruesa, sacar sangre, etc. Y en vejiga 40. Saca sangre, dejas que la sangre salga, la vuelves a sacar, la vuelves a sacar, vas a los puntos, incluso a veces no hay que ir. A veces sentada a la persona le pones una aguja aquí, en tu 26. La dispersa fuertemente y el dolor va a bajar, casi siempre en un porcentaje. Lo acuestas, vas a vejiga 40, saca sangre, el dolor va a bajar en un porcentaje. Vas a los lugares que más duelen, saca sangre y se puede quitar en 10 minutos un dolor de lumbalgia que mantendría a la persona alejada del trabajo 15 días, tomando analgésicos progresivamente y antiinflamatorios. Moraleja, parece magia, como también hay morfínicos, medicamentos muy fuertes que tú los aplicas y pueden, pues, parecer magia también, ya que es el tema de hoy, y quitar el dolor muy rápido. O sea, las complementarias también tienen ese resultado, pero hay una pequeña diferencia gigantesca. Las complementarias no curan. ¿Quién quitó el dolor cuando hice sangrías? El cuerpo. Yo solo lo ayudé a liberar la energía y la sangre que estaban trabadas. Simplemente. Entonces, ¿qué hace la alopatía? Bloquea los procesos naturales de curación. O sea, el proceso inflamatorio es un proceso curativo. Lo bloquea y bloquea las sustancias que se liberan durante el proceso de ruptura de tejidos que producen inflamación inicialmente y después la reparación del tejido. Entonces, son caminos distintos. Ambos pueden parecer mágicos, pero las complementarias no curan, insisto. Promueven la autocuración, la capacidad divina, y cuando digo divina, no entro en bronca con ni uno ni con otro, divinidad
de la eternidad, del cielo, expresándose en la tierra. Entonces, esas leyes, esos principios que están en nosotros y los heredamos, nos lo dio el cielo, nos dio la tierra y los padres, que son el mismo resultado, es una capacidad que tenemos dentro y que vamos perdiendo progresivamente durante la vida porque no sabemos cuidarla. Cuando yo le doy a una persona una sustancia de afuera, el cuerpo se acomoda. Yo le empiezo a dar comida y comida y comida a un chaparrito y quiero que coma mucho. Yo no lo estoy ayudando tanto, no crean, ahí lo veo con el bisnieto. Todo el mundo preocupado porque parece que eh, tiene energía solar. Nada más que capta la energía del suelo, le hace falta comer. Y no se paran todo el día y sigue creciendo. Está un poco flaca, esa es su constitución. Entonces creemos que hay que darle y darle de afuera. No tenemos ni la paciencia para esperar que los procesos se den. Entonces, vuelvo a insistir, cuando algo es agudo, parece magia, tanto la complementaria puede parecer magia como la alopatía. Cuando es crónico, ahí es donde se empieza a trabar un poco el paraguas, que las personas están buscando milagros y cuando hay algo crónico, las capacidades del organismo de autocurarse se han mermado. Entonces, no hay el mismo resultado. Entonces, hay que poner en condiciones distintas al organismo, ayudarlo, 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 para que él encuentre el camino de la curación. Cuando es alopatía, como yo sigo aferrado a bloquear los procesos, llega un momento que ya no los puedo bloquear, que es cuando se suben las dosis de los analgésicos, los antiinflamatorios, etcétera, y ya no hay resultado. Pero colateralmente, como estoy suprimiendo, y vuelvo al tema que yo dije, cuando le doy mucho alimento a un muchacho, bloqueo sus propios procesos. Cuando yo doy medicamentos, el organismo que dice, ¿para qué lo produzco? ¿Para qué produzco cortisol? ¿Para qué produzco si me lo están dando de afuera? Y estoy deprimiendo la capacidad defensiva de secreción de cortisol, de distintas, para no entrar en detalles técnicos tan amplios, toda la capacidad defensiva del organismo se ve mermada por el uso y el abuso de un tratamiento que inhibe los propios procesos. Porque somos sistemas energéticos en interacción dinámica, sistémica compleja y refleja. Entonces yo estoy, es como alguien que tú, no, no te levantes, mijo, toma. No, no, tú te levantes, mijo, no, no, vayas hasta allá. Lo estoy ayudando mucho, ¿verdad? O lo estoy haciendo un incapaz. Aquí tiene, no, no te preocupes por dinero, no, aquí tiene dinero. Entonces no sabe gestionar su vida. Dicen los psicólogos, no sabe gestionar su equilibrio emocional tampoco. No, no te preocupes, mijo, porque no le doy dolor de cabeza. No lo dejo que enfrente la realidad. Lo que ocurre a nivel psicológico, a nivel social, son mecanismos que ocurren a nivel íntimo celular. La descripción y la explicación y la lectura pueden ser distintas. A nivel celular, la lectura puede ser bioquímica, molecular, de campos energéticos interactuantes. A nivel de expresión corporal son funciones y a nivel psicológico son conductas o tendencias emocionales. ¿Correcto? El lenguaje de expresión es distinto, pero el resultado y el efecto es el mismo. Si te hago incapaz, dándote de afuera, alguien que está empezando con problemas de diabetes, si yo empiezo a darle medicamentos para que baje el azúcar en sangre, lo estoy ayudando. Magia o ciencia. Lo estoy perjudicando. Magia o ciencia. Cuando alguien tiene una ingesta, le doy medicamentos, lo estoy ayudando, o lo estoy ayudando a incorporarse rápidamente a la actividad todos los días, o lo estoy ayudando a que su cuerpo resuelva el problema. Son cosas que debemos reflexionar hoy, cuando hablamos en este momento, es muy importante. Nos han acostumbrado, y voy a hablar con cierta severidad en este punto, nos han adoctrinado o educado, es igual. Hubo gente muy importante de desarrollo de la humanidad, de la industria en Estados Unidos, como Kissinger,
Tengo entendido que hizo ciencia médica y escuela. Él la promovió. Claro, porque los sistemas educativos son la forma que yo tengo de cómo decir a la gente que tienen que ser. Oh, hace 20 años empieza la revolución de la educación en México, por ejemplo, de las competencias. Hace sí, como 20 años. Y vamos a trabajar por competencias. ¿Por qué? Porque necesita gente competente en la industria. ¿Y qué quiere decir competente? Capaz de lograr resultados y de repetir resultados. ¿Serán científicos? No, no, de ninguna manera. Ah, siempre saben. Entonces la educación y la televisión y ahora el celular nos educa a recibir de afuera, a recibir de afuera, no a desarrollar nuestra potencialidad. También en la clase ponemos siempre el ejemplo de Jesús, los 40 días en el desierto. ¿Verdad o mentira? ¿Qué creen? ¿Habrá ido Jesús 40 días en el desierto sin agua y alimentos? ¿Verdad o mentira? Cuéntenme. ¿Ah? ¿Ciencia o magia? ¿O mentira? ¿Qué creen? Dice por acá que es verdad. Claro, yo también creo que pudo ser verdad. Recientemente, hace 2 días, vi en las noticias que una madre con sus 3 hijos debajo de los escombros en la catástrofe, que en México fue seguramente algo común también, debajo de los escombros 15 días con sus 3 muchachitos colgados aquí, no murieron, sin comer y sin tomar. Bueno, ya son 15, nos estamos acercando a 40 y son personas no preparadas. No preparadas por el sistema de no consumo, sino de autocontrol y autoabastecimiento. Un adolescente con su perro, 15 días debajo de los escombros. El perro lo despertaba, dice los periodistas, y vi las imágenes. Magia no ciencia. O la capacidad propia del individuo de lo que no se ve que funcione. Entonces, sí, hoy en día pues, nos han adoctrinado a buscar todo afuera. Las personas que no vienen a consulta generalmente vienen buscando el milagro. Y a veces no saben cuál es el milagro. No saben que el milagro es que si yo antes estaba muy enojón, ahora estoy, antes tenía 20 ictus de enojo en el día, ahora tengo 8, 10, 12, 15, ya es un milagro, gigantesco milagro. Porque son 15, 10, 8 menos veces que mi adrenalina explota en mi cuerpo. 8, 9, 5, 6 veces que mi cortisol no se dispara a mis arterias. Entonces estamos hablando de que es un milagro. Cuando alguien viene con un dolor crónico y tiene que estarse tomando todos los días 3 analgésicos y a veces muy fuerte, como de artritis reumatoide, etc. Y entonces se toma uno solo, es un milagro. Magia o ciencia. Lo que no sabemos apreciar a veces es hasta dónde es un milagro real de una forma médica y cuál es un milagro en la otra. Entonces, lo que está claro, si vuelvo a insistir, de que no sepamos la explicación no quiere decir que no existe, que es lo que postula la ciencia. Entonces hay personas que le han quitado un tumor como Pachita, es Pachita, ¿verdad? La tradicional curandera mexicana. Es Pachita allá. Sí, sí. Tal vez yo a veces confundo los nombres, ¿no? Tal vez por conveniencia, o tal vez porque tengo ya desorientación, no sé. Y entonces se documentó que era capaz de curar a las personas con tumores sin tocarlos. Magia o ciencia. Ciencia no explicada adecuadamente, porque si está descrito, y lo podemos ver en videos, en medicina china, el Qigong, por ejemplo. En China hay médicos, en el Instituto de Qigong de China, pues descrito por la televisión española, visitando este lugar, que mueven las manos y la persona que está de espalda, pues mueve las manos al ritmo del médico. Magia o ciencia.
y como haciéndole así encima de la columna, alguien que está acostado se levanta sin dolor. Para que la ciencia está descrito que en el antiguo Egipto trepanaban cráneos. Las personas que padecían de problemas avanzados, psiquiátricos, le trepanaban el cráneo, como había accidentes cerebrovasculares, dolores de cabeza intensísimos, y se describe que en una época había una persona que la mandaban a buscar, se paraba en el salón donde estaban trepanando el cráneo y no sangraba. Y nosotros con acupuntura, en cientos de operaciones, miles, por decir cierto, hemos visto cómo se reduce casi a cero con analgesia quirúrgica acupuntural el sangrado. Magia o ciencia. Magia o ciencia y volvemos. Lo que pasa es que primero hay que abrirse a entender que hay paradigmas y que hay muchos paradigmas de ver las cosas y nos han metido un paradigma de solo ver lo que tocamos. Es que yo debo adorar lo que toco, debo adorarlo y debo poner por encima de todo lo que consumo físicamente antes que lo que consumo espiritualmente. Entonces, detrás de todas esas tendencias, tristemente, yo he ido a una sesión de limpia con huevo aquí, en Aguascalientes. Me han invitado y con tremendo gusto he ido con la mente abierta, no con la mente cerrada. He visto pasar un huevo y poner, abrirlo en un vaso y aquello. Increíblemente lo que yo no lo sé leer. Hay que aprender a leer porque fue una interacción de campos que se manifiesta en forma y la energía hace la forma. Entonces, también me llamó la atención esa parte que aparecían agujas, etcétera, en aquel vaso, pero me llamó la atención un círculo de alcohol, se prende fuego y a unas personas las llamas, sin peligro, son llamitas de este alto a 1 metro de la persona. No, no, no crean que es un incendio, que tienen que llamar a los bomberos, nada de eso, no. Las llamitas de este alto, en unas personas se acercaban a la persona y en otras se alejaban. No había aire en la habitación. Para que no me vayan a cuestionar de que yo soy un inepto científico. No, no, no. El truco estaba bien montado. Magia o ciencia. ¿Ya? Magia o ciencia. ¿Por qué en unas personas servía para diagnosticar? ¿Por qué en unas personas las llamas se alejaban, en otras se acercaban y otras se quedaban balanceándose adecuadamente? Magia o ciencia. Campos interactuando. ¿Se ven? ¿Se sienten? No, el ser humano cada vez es más limitado en percibir las cosas que lo rodean. El impacto tan grande de la ciencia, yo a veces digo y quiero que no se interprete mal, la ciencia no ha inventado nada bueno para la vida. Yo no he dicho para vivir bien. No, 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 para vivir bien, sí, un avión, mi paseo y esto, ¿no? Recordando, ¿no? Y eso es muy bueno. Y ahora llego y tengo el agua en la casa y esto y aquello y la luz, qué maravilla. Lo que ha logrado la ciencia para la comodidad del hombre, yo no lo cuestiono. Pero nada de eso es bueno para la vida, en su esencia. Un ser vivo viene con toda la información necesaria para subsistir el tiempo que le corresponde. Nos han quitado hasta de la mente que tenemos un tiempo de correspondencia, nos han hecho creer que podemos ser eternos. Y ahora te opero y vives 10 años más, 15 más. Ya, yo pregunto, ¿los viviría de todas formas? Sí, yo no cuestiono que ha logrado muchas cosas para la comodidad y para mantener la vida, sobre todo la medicina, para ayudar a lo que ya está hecho, a la obra original, ayudarla a que perpetúe. Pero he visto personas con un arpón de lado a lado aquí, lo operan y quedan bien. No todas alabanzas tremendas para el cirujano, lo cual no niego. Pero ese mismo cirujano, al otro día en su guardia, en urgencia, llega una persona que se cayó joven por sus pies
se dio un pequeño golpe aquí, sin fractura de cráneo externa, y se complica y se muere a las 24 horas. Magia o ciencia. Así es. Entonces pregunto, es el mismo cirujano. A veces sobrevaloramos la acción y vuelvo a insistir. Tenemos que tener muy claro que en cuestiones donde hay un organismo muy deteriorado, y eso debemos explicárselo todo lo que hacemos terapias complementarias a los pacientes. No vengas buscando milagros. Si quieres te das la vuelta. Aquí vamos a ayudar a tu cuerpo a que él responda en el margen de sus capacidades y yo haré mi mayor esfuerzo. Y tu cuerpo también hará su mayor esfuerzo. No es mágico. Todos los días llegan personas con las articulaciones así, pegadas, sea de la rodilla, de la cadera, ahora está de moda la cadera, pegado el fémur Hueso con hueso. a la cavidad cervical ahí, pegado ahí, fundido, no puede ni moverse. Entonces vienen buscando el milagro o la magia, porque es lo que nos adoctrinan los médicos. Entonces no se debe prestar nadie que haga medicina alternativa para que le hagan creer que él es mágico. Pachita no era mágica, era ciencia. Son interacciones de campos. Lo que hay personas que pueden, yo no soy ese, así que el que esté viendo esto ni se imagina que soy yo. Uno puede a través de la imposición de manos, como enseñaba Jesús en la cultura judaica, se enseñaba la imposición de manos. Había personas más altas y otros menos altos. Los más altos se convertían en los que curaban a la comunidad. Imposición de manos. Hoy se le puede llamar Reiki, hoy se le puede llamar energía universal, hoy se le puede llamar Qigong, hoy se le puede llamar algunas técnicas de medicina ayurvédica, mantras, no sé, bien. Se le puede llamar como quiera, pero eso no lo inventó el hombre. Eso lo inventó Dios o la naturaleza en su evolución. Y lo tenemos todos, en una mayor o menor medida. Solo hay que potenciarlo. Yo no me puedo ir 40 días al desierto sin agua y sin alimentos. Yo no. Pero claro que hay quien lo puede hacer, porque nuestro organismo sabe adaptarse a los cambios. Magia o ciencia. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Así es, y así es como vamos a concluir ya esta charla de magia o ciencia. Y vamos a decir que es magia siempre y cuando tengamos el contexto de que la magia es ciencia esperando a ser descubierta, ¿cierto? Pero aquí la pregunta, y esto es para que todos nos lo llevemos a casa, ¿realmente estamos dispuestos a investigar aquello que todavía no comprendemos completamente? Así es. Entonces, ¿por qué la ciencia, a fin de cuentas, avanza tratando de explicar aquello que no tiene explicación aún, ¿cierto? Y ya entraríamos en cuestiones de anarquía epistemológica, etcétera. Pero bueno, entonces, sí, a usted, a ustedes que nos ven desde casita, por acá, a través de Zoom, Facebook, y los que también nos verán a través de YouTube, los invito, esta es una invitación a que aprendan más de esto, que nos pongamos a investigar y recuerden que aún pueden inscribirse a lo que es nuestro diplomado justamente de acupuntura y naturismo, para que ya no digan que es magia, poner un balín, hacer una sangría, poner una aguja y al momento de que esta persona sienta alivio no digan es magia, ¿cierto? Sino que ya vean qué es lo que hay detrás, la ciencia, por decirlo así. Y funciona la homeopatía también, ya. Bueno, eso sí que depende del homeópata. ¿En serio? Acá. Sí, claro que sí. Justamente estoy por presentar la imagen. Vamos a ver por qué no quiere por acá. Oh, ahora sí, tecnología o mala suerte. Pero ¿cuándo comienza tu diplomado ya? Aparezca o no la imagen. Vamos a difundir, ¿no? Sí, así es. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces, les decía, recuerden que todavía pueden inscribirse al diplomado de acupuntura y naturismo. También al diplomado de homeopatía, ¿por qué no? Para que aprendan cómo poder sanar estas úlceras antes de que les digan que es cáncer, ¿cierto? Y no se olviden, también tenemos la ciencia de la longevidad, como es vivir más y mejor con la maestra Maricel Ibarra Carreras.
¿Qué más tenemos? No olviden que los lunes y martes vamos a tener nuestro taller de sanación y meditación angelical. Así que no se olviden, todavía pueden inscribirse a estos programas. Más adelante tenemos también programa con el máster en ciencias Rey Sarmiento, con lo que sería biocognición. Así que pueden escribirnos tanto por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Nuestro WhatsApp es el 449-363-7409. Así que no se pierdan, el próximo miércoles también vamos a tener otra de nuestras charlas y también se inscribe, digamos, se añade otra actividad a la lista, que es el día de mañana. El día de mañana vamos a comenzar con una serie de conferencias dedicado o más bien enfocado a lo que sería el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto, son varias patologías que tienen el mismo origen, ¿vale? ¿Qué entendemos por síndrome metabólico? Hipotiroidismo, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensión, así que ahora todos los males, incluso el cáncer se considera parte del síndrome metabólico, las tumoraciones, así que si usted quiere entender más de su metabolismo, cómo puede cuidarse, mejorar su salud, el de las personas que más quiere, sus pacientes, tiene que estar el día de mañana por acá a partir de las 7 de la tarde, nuestras instalaciones. Así que no se olviden, si quieren hacer magia, conciencia detrás de su práctica, no pueden perderse nuestro contenido, nuestras clases y nuestro programa. Así que, Doc, lo dejo con su famosísimo guión. No se olviden de seguirnos y darnos like. Por favor, no así, así no. Síganos en nuestras redes y para que siga llegando este contenido a muchas personas que deben ampliar cómo ver su vida y la de los que los rodean. No olviden, nos dan like, síganos. Así es, excelente. Muchísimas gracias, Doc, por su tiempo. También ustedes que nos ven desde casita, ustedes que se toman perdón, se toman el tiempo de estar por acá. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Hasta luego.